No soy tu basura. No miento. ¡Maldición! ¿Cómo no sirve? Esa mujer sigue igual de vestida. Don Tigre, por cómo está, debe estar embarazado. Usted es un hombre. ¿Cómo es posible? Doña Carmen dijo que mi linaje es especial. Los hombres sienten empatía con su primera mujer, incluyendo el embarazo. Jefe, ¿acaso tiene una mujer? ¿Será ella? Somos el único heredero en 28 generaciones. Doña Carmen dijo que si tiene un heredero, le entregará el negocio. Vayamos a buscar a la señora. Ha estado desnutrida y espera quintillizos. Debe descansar mucho o corre alto riesgo de abortar. Vamos. Mi tía Marta dijo que si termino con la manicura a domicilio en la Villa 6, me enviará a la escuela. Todo este esfuerzo por secuestrarme y drogarme, solo para buscar a una chica como tú para dormir conmigo. Es diferente a las anteriores. ¿Cómo es que me excito con este tipo? Yo no vine a hacer esto. ¿Cuánto cobras por esto? ¿Se refiere al precio de una manicura a domicilio? ¿El acuerdo de 5.005 millones de euros? Sí que te atreves a pedir mucho. Parece que me engañó con esa cara de inocente. Tendremos que ver si tu desempeño vale ese precio. Si no fuera por el embarazo, no habría perdido la oportunidad de entrar. ¿Acaso tienes alguna enfermedad? ¿Quién sabe? La jefa le envió un servicio a domicilio. Mi jefa es mi tía. ¿Cómo me haría hacer algo así? ¿Quién sabe qué hiciste tú? ¿Acaso mi tía me mandó a eso esa noche? No, imposible. No soy tan desgraciada para quedar en una sola. Ay, señor Ramírez, tranquilo. Mi sobrina aún es una virgen. Hace 2 meses no pudo ir a su Villa 6. Hoy haré que su sueño se cumpla. Los contraté para ganar dinero. ¿De qué están discutiendo, malditas? Doña Patricia, un cliente denunció que Lucía Herrera tiene una enfermedad venérea. No lo parece. Parece que está embarazada. ¿Tienes tanta hambre que no puedes vivir sin un hombre? Le prometí al señor Ramírez una cocinera y ahora estás embarazada. ¿Cómo voy a venderte a buen precio? Tía Marta, ¿no me prometiste que me mandarías a la escuela? Sí, a aprender a servir a los hombres. Ven conmigo a quitarte esa basura de tu vientre y luego te arreglarás. Contactaré a un hospital. ¿Qué hospital ni qué nada? La compañera mayor tenía una clínica clandestina. Busca un cuarto y vamos. Ay. ¿Por qué no le digas a la abuela de mis náuseas? ¿Tienes una mujer? Y mi nuera mayor está embarazada. Abuela, ¿desde cuándo? Chuy. Seguro que mi nuera y mi gran nieto sufren lo mismo. ¿Dónde está ahora? Abuela, ¿cómo voy a saber? No fuiste tú quien buscó a esa mujer para tener un nieto. Ese día sí lo drogué, pero la chica que busqué me dio el alto. Ella ni siquiera fue a tu villa. ¿Acaso lo malinterpreté? ¡Vamos, al hospital! No, al hospital. A buscarlo primero. La tarjeta Elite que le di tiene rastreo. Según los registros de la seguridad, su tarjeta está en esta tienda. Si no recuerdo mal, ¿toda esta zona comercial pertenece al gobierno? Iré a buscar el contrato. Quiero comprar esta tienda.
Es la primera vez que don Bernardo hace tanto por una mujer. ¿Acaso se enamoró de verdad? No quiero. Este bebé es mi única familia en el mundo. ¿Acaso no soy tu familia? ¿Y tu primo no es tu familia? Ingrata, qué egoísta eres. Exacto. Te lo advierto. Ni pienses en anestesia. Recuerda este dolor. Te lo mereces por perseguir a hombres. Mis bebés. Mamá hará lo que sea para protegerlos. ¡Se escapó! ¡Atrápenlo! Nadie se mueva. No salgan. Dios, qué guapo. Lo vi de lejos la otra vez. Dicen que toda esta calle es suya. Si yo pudiera llamar su atención, sería rica el resto de mi vida. Don Bernardo ya revisó todo. No encontró la tarjeta. ¿Acaso una ubicación es incorrecta? Vamos. Señor, ¿se refiere a esta tarjeta? ¡Esa es mía! ¡Eso es mío! ¡Qué suerte tiene esa cualquiera de Lucía Herrera! Acostarse con un hombre tan rico. ¿De dónde sacaste esta tarjeta? Señor, ¿olvidó? ¡Me la dio hace 2 meses! Ese día no estaba consciente, pero no soy ciego. Una cualquiera como tú no se compara con ellas. Habla, ¿dónde está? Si no puedo tener una buena vida, esa cualquiera de Lucía Herrera tampoco. ¡No lo sé! Revísalo todo. Cuando lo encuentren, ese bastardo en su vientre ya habrá muerto. ¡Acuéstate! 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 El padre de mi hijo vino a buscarme. Él es el gran jefe con el que hablabas. Si se entera de que lastiman a su hijo, les juro que no los perdonará. Señor Ramírez. Pero él dijo que esa noche hace 3 meses, Lucas Herrera ni siquiera fue. ¡Maldita! ¿Te atreves a mentirme? Ya que no vas a cooperar, toma la píldora y sufre de nuevo. ¡Alto! ¡Alto! ¿Quiénes son? ¿Quién los dejó entrar? ¡Oigan! Los advierto, toda la calle es del barrio Bravo. Es el poderoso, el jefe marítimo don Bernardo Bravo. Nos protege a todos. Don Bernardo, Esta es la última habitación. ¿Tienen una manicurista aquí? De pelo largo, ojos grandes. ¿Y un lunar rojo aquí? ¿No es esa zorra de Lucía Herrera? ¿Acaso este hombre es su amante? Todas nuestras chicas están afuera. No hay a quien buscas. ¡Lárguense ya! O si arruinan el negocio, llamaré a la policía. Mejor dime la verdad, o te corto la lengua. ¡Vamos! ¿Qué te crees, mocoso? ¿Crees que eres don Diablo? Maldita, cuando se vaya te daré tu merecido. ¡Tú! Seguro está en esta habitación. Este dolor debe ser para llamar mi atención, ¿acaso? ¿No ya revisaron todo? ¿Por qué volvieron? Fuiste tú quien la encerró en el armario. Es mi sobrina y trabaja para mí, así que hago con ella lo que quiera. Tía, ¿quiere abordar a los bebés? Si golpeo a los niños, no solo abortaré a ese bastardo. Si le hago daño o la mato, no es asunto tuyo, extraño. ¿Te gusta golpear? Entonces que te den tu merecido. ¡Elena! ¡Ah! ¡No te atrevas! Te lo advierto. Ella es la mujer que quiere el señor Ramírez. Y él es socio del Grupo Innovar. ¡Ja!
Ya no se mueven, ¿verdad? Tienen miedo. El señor Ramírez quiere a Lucía Herrera. Si te atreves a llevártela, el grupo Rivera te hará pagar muy caro. Así que suéltame ya y arrodíllate a disculparte. Y sabes que Bruno está justo... Señor Ramírez. Iba. Vaya, hasta sabes el nombre del señor Ramírez. Maldita, ya verás cómo te castigo. Tranquila, estoy contigo. Desde ahora te daré la mano y te quitaré todos los obstáculos. El señor Ramírez no te perdonará. Si Javier Ramírez estuviera aquí, solo se arrodillaría a rogarme que lo perdone. Vamos. Eres una malagradecida. No creas que por tener apoyo puedas escapar de mis manos. Yo te crié y toda tu vida estarás a mi merced. No, estos zapatos se ven muy caros. Si los ensucios no podré devolverlos. Los compré para ti. ¿Quién te dijo que los devuelvas? Señorita Herrera, Alfredo te preparó todo esto. También es Bravo. Tiene el mismo apellido que ese tal señor de los rumores. Señor Bravo, no soy de esas. Y no lo hago por dinero ni por esas cosas. Lo sé. Ya no soy yo. Pase lo que pase, no me fallan los ojos. De verdad me gusta. Nunca cambiará. ¿Es ese don Bernardo tan obsesivo? Si te fallan, límpialos bien. Mi paño de pies es más limpio que tu cara. Ahora no estás sola. No andes descalza. Te vas a resfriar. Gracias. Perdón, no fue mi intención. Gracias por salvarme. Pero mi tía dijo que el señor Ramírez es muy poderoso y nadie se atreve a provocar al doctor que trabaja con él. Si te encuentran, es mi culpa que te haya causado este gran problema. Tú mejor deberías irte por ahora. No hace falta, no se atreverá a buscarme. Pero creo que mi tía ya recibió un anticipo de 100.000 euros. Si Javier Ramírez nunca tiene la oportunidad de pedirle 100.000 euros a tu tía. ¿Vas a matarlo? En tus ojos, soy esa clase de persona. No es eso. Solo no quiero que mi bebé nazca sin un padre. Entonces ven a casa conmigo, hasta que tengas un parto seguro. ¿Qué necesito? ¿Acaso esto es un palacio? ¿Por qué es más lujoso que las fincas que vi en películas? La vez pasada te llevé a mi casa privada. Esto es la casa antigua Bravo. Y también es la casa de Neón. Bajemos abajo. Un punto de luz ilumina la tierra. ¿Qué clase de zapatos me hacen daño en los pies? Si se lo digo,
¿Creerá que no puedo soportar esto? Qué mujer tan fuerte y sufrida. Si no estuviera aquí para ayudarla, ¿hasta cuándo iba a soportarlo? Así que usar tacones es un tormento para las mujeres. Don Bernardo. Te lastimaste, no te muevas. No, son muy caros. Si algo te incomoda, dímelo directamente. Mi mujer no sufrirá por nada. Solo no quería que creyeras que soy ignorante. El conocimiento depende de la experiencia y el entorno, las heridas del pasado. Puedes apoyarte en mí para ver el mundo que no has visto. Desde que mis padres murieron y mi abuela enfermó, nadie me ha tratado tan bien. Bienvenida a casa, señora Consuelo. ¿Quién les dio permiso para llamarla señora joven? ¿Quién les dio permiso para llamarla señora joven? Doña Carmen tiene razón. No merezco el título de joven señora. Solo llámenme Lucía. Desde ahora, llámenla señora. ¿No le traerán unos zapatos a la señora? Sí. Señora, sus zapatos. Ella será la matriarca de la residencia Bravo. Retírense. Sí. Mi niña, acabo de recibir tu expediente. Dice que esperas quintillizos. Eres una gran heroína de nuestro país. Así que son quintillizos. Con razón me siento tan mal. Tía Rosa, mi madre murió joven, así que tú serás la señora de esta casa. Este es el brazalete de herencia de la matriarca suprema. Y tu abuela te lo entrega. No puedo aceptarlo. Es muy valioso. No merezco ser la matriarca de la familia Bravo, ni casarme con el señor Bravo. Alguien tan rico y experimentado como él, ¿cómo podría fijarse en una simple manicurista? Cuando dé a luz, trabajaré duro, estudiaré mucho y crianaré al bebé con el señor Bravo. No me quedaré a vivir de ustedes. ¿Aún intenta liberarse a pesar del dolor? No te esfuerces. Si de verdad no te gusta, solo rompe esto con un martillo. ¿Acaso dije algo mal? No es tu culpa. Tiene ese mal carácter. Abuela, hablemos un poco. Ven. Veo que eres muy joven. ¿Aún estás estudiando? ¿En qué universidad? Facultad de Artes, Universidad Nacional del Norte. ¡Ay, qué bien! Yo también estudié ahí. ¡Qué casualidad! ¿No quiere casarse conmigo? ¿O es su táctica de jugar duro para atraerme? ¿Acaso le importan mis lágrimas? Don Francisco, ¿esta es la nueva obra de la señorita Sofía Blanco de este mes? Sí, con la misma suavidad. Solo cuelguen. Señor, ¿no la va a ver mejor? ¿Qué le pasa? Antes no podía soltar la obra de la señorita Blanco por mucho tiempo. ¿Crees que a los estudiantes de arte les gusta a las chicas jóvenes? Claro, lo que son de arte. ¿Acaso don Bernardo quiere conquistar a la señorita Blanco? ¿Y qué hará la señora? Volviste tan deprisa que no tuve tiempo de preparar nada. Mañana le diré a las boutiques que vengan a diseñarte nuevas prendas. No hace falta, abuela. Antes en casa siempre usaba ropa vieja de mi tía. Con lo que me preparó ya tengo suficiente. ¡Eso no! ¿Cómo una señora de la alta sociedad no tiene su propio guardarropa móvil? ¿Cómo usar la misma ropa para eventos sociales diferentes? ¿Cómo usar vestidos usados en diferentes banquetes? Tranquila, ahora eres de la nación, todo según los estándares del país. Bueno, ve a bañarte y descansa. Te veré mañana por la mañana. Ya. La ropa que preparó doña Carmen
¿Por qué es tan sexy? Ah, da igual, nadie me va a ver. ¿Por qué se apagó la luz? ¿Será que se fue la luz? Lo guardo en mi corazón. Y suspiro 1000 veces. Oh, ¿qué haces en mi cama? Este es mi cuarto. Así que, señorita Herrera, si vienes a mi cuarto tan tarde vestida así, ¿quieres seducirme? Te equivocas. Doña Carmen me asignó este cuarto. Voy a cambiarme de cuarto. Justo tengo algo que decirte. El hijo de Joaquín Bravo no puede ser ilegítimo. ¿Qué quieres decir? ¿Lo vas a abortar? Tontita, si estás de acuerdo, nos casaremos en unos días. Y nos divorciaremos cuando nazca el bebé. Así protegeremos tu reputación y la del bebé. Así que no habría problema si los esposos duermen en la misma cama, ¿verdad? Bebé, de verdad tienes un gran papá, pero lástima que tu mamá no es de su clase y no puedo darte una familia completa. Y esto, te lo recuperé. Escuché que no podías pagar la matrícula y por eso te retiraste. Pago la matrícula y el resto será tu dinero de bolsillo. Mañana te llevaré a la escuela y le darás la mano a mi papá. Gracias, señor Morales. No sé cómo podré pagarle. ¿Podrías pagármelo ahora? ¿Ah? No es nada. Vamos a dormir. Joaquín Bravo, eres un animal. Tiene menos de 3 meses de embarazo. ¿Cómo pudiste tener ese impulso con ella? Debo encontrar la forma de rejuvenecer. Termina y vuelve rápido. Le pedí a la cocina que te prepare algo rico. Ya. Vamos a ver. Ay, mocoso. Ya casi tienes 30. ¿No te da vergüenza vestir así? Doña Carmen ya está mayor. Debe verse más joven. ¡Qué charlatán! Ay, ¿acaso este chico se dio cuenta de pronto y quiere lucir como su joven esposa? Vamos. Te llevo a la escuela. Sí, bien. ¡Maldita! Tu abuela entró a la UCI anoche. Si no vuelves hoy, prepárate para su funeral. ¿Qué pasa? Nada. Ya le debo mucho al señor Bravo y a su familia. No puedo molestarlo por mi abuela. Vámonos ya. Oh, pie. Dime. Iré sola.
Vuelve a la empresa. No tienes nada que decirme. Entonces, llámame cuando termines. ¿Al Hospital Colinas? Sí. Don Bernardo, la escuela dice que la señora no asistió. Su tarjeta de Elite tiene 10 millones de euros. ¿Y si se lleva el dinero? ¿Deberíamos mandar a alguien a seguirla? No hace falta. Pero su bebé es clave para su herencia. Quedarse o irse es decisión suya. Necesito dinero. No me decepciones. Hola, ¿dónde está la habitación de la señora Mercedes Delgado? ¿Qué relación tiene con ella? Soy su nieta. Su hemorragia cerebral es grave, pero su familia dijo que no puede pagar y pidió que le mandemos a una habitación común a morir. ¿Qué? ¿Cuánto es el costo? Al menos 300.000 euros. El señor Bravo dijo que esta tarjeta tiene la matrícula y que alcanza justo para los gastos de mi abuela. Siguiente. Señor Bravo, temo haberlo decepcionado. Tía, primo. Así que tienes dinero. Tienes dinero y no me cuidas. Y te lo gastas tú, ¿verdad? Estos somos informes del trimestre. Hay un aumento del 40% interanual y la cuota de mercado clave subió al 70%. Sí, siento que la pequeña volvió a ser maltratada. Reunión cancelada. ¡No lo malgasto! Es para los gastos médicos de la abuela. Entonces, ¿esta tarjeta tiene 300.000 euros? Mamá, ya tenemos el dinero de mi dote. ¡Suéltenme! ¡Es para el tratamiento de la abuela! ¡Suéltala! La abuela dio sus ahorros para tu salón de uñas y dijiste que la cuidarías. Y ahora ni pagas sus gastos médicos. La dejas morir de hambre. ¡Dios! ¡Qué desalmados! ¡Qué desalmados! ¡Cállate! ¿Qué clase de hombre maltrata a una mujer? ¡Roban dinero de emergencia! Ustedes, madre e hijo, son unos desgraciados. ¡No temen el karma! ¡Sí! ¡Devuelvan la tarjeta a la chica! ¡Sí, devuélvala! Sí, devuélvala. ¿Quién sabe de dónde sacó ese dinero sucio? Exacto, solo es una manicurista. Además de ganar dinero en la cama, ¿de dónde más sacaría tanto dinero? ¡No es sucio! El señor Bravo me dio este dinero. No soy tan noble. ¡Ja! ¡Uy! Ya no habla. ¿Te atreves a decir que no ganaste este dinero en la cama? Dinero, ¿qué escucha, chica? Dime algo. Así que esta chica se esforzó tanto para curar a su abuela. Tu dinero sí es limpio. ¿Por qué no sacas ni 0.01 euros? ¿Qué te importa? ¡No te vayas! ¡Oye! ¡No me avergüences aquí! Ese hombre te protegerá un tiempo, pero no toda la vida. Dijo que me ayudaría con todo. ¿Crees lo que un hombre dice en la cama? Esta tarjeta es para despedir a una barata como tú. ¡Qué exceso! Mi esposo no es así. No permitiré que arruine nuestra relación. Estás muy cansada. Niña. No uses el arma. Si te vas, nunca volverás a ver a tu abuela. ¡Maldita niña! Ya verás cómo te castigo. Bruno encontró la tarjeta élite. Indica que la señora está en el hospital. ¿Hospital? ¿Acaso no se siente bien? Bien, el hospital. Espera, hay un virus en la ubicación. Ahora está en el centro comercial Altavista. ¡Bruno! Gastó 150.000 euros en una tienda de lujo. ¿Cómo te hiciste rico de la nada, pobretón? No será dinero sucio, ¿verdad? ¿Aún recuerdas a mi prima cobarde? Este dinero es por vender su cuerpo. Son 300.000 euros. ¡300.000 euros! ¡Es mucho! Eso es solo el comienzo. Mi mamá me dijo que esta noche se llevará a mi prima y nos dará otro dinero para nuestra dote. Entonces, amor, ¿ya vamos al viaje al extranjero que me prometiste? Compraré los boletos ahora. Dos pasajes a Madrid.
Don Rodrigo, la señora se va a escapar. Entonces, ¿por qué va al hospital? Volvemos a la empresa. Laura, pensé que eras diferente a esas mujeres. Pero así es como me traicionas el corazón. Usted es... abuela Flora. De verdad, es usted. ¿Está bien? Pequeña, ¿quién te ató aquí? Ay. Abuela, soy Lucy. Lucía Herrera. Mi Lucy solo tiene 6 años. Aún es una niñita. Mide así. ¿Cómo es posible? Mi abuela no me reconoce. Ay. ¿Qué le hiciste a mi abuela? Es la secuela de la hemorragia. ¿Por qué no ganabas en el salón para su tratamiento? Está así por tu culpa. No llores. No llores, Lucy. ¿Quién lastimó a mi Camila? Cuéntale a la abuela. La abuela te defenderá. No llores. No llores. Luna, mi sol ya creció. ¿Tienes tu propio bebé? ¿Quién es el padre? Mi abuela ya está así. No puedo causarle más estrés. No puedo decirle el origen real de este bebé. Chaya. Mamá, su nieta sí que ha progresado. Un tipo cualquiera la violó. Y espera un bastardo. Lucy, ¿es verdad? ¡Ah! Tío Marta, te lo ruego, no digas más. Lucy, no me mientas. Dime, ¿quién es el padre de este bebé? Abuela, déjame explicarte. Lucía está así por su culpa, mamá. Para pagar su tratamiento, gastó la indemnización de sus padres. Por eso no pudo ir a la universidad y solo trabaja en mi salón de uñas. Y como no tiene dinero para estudiar, se acuesta con cualquiera y espera un bastardo. Abuela, no, no es así. Es mi culpa. Soy una carga para Lucy. No puedo seguir siendo una carga para Lucy. No. Te lo ruego, no provoques a la abuela. Haré lo que me pidas. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¡Abuela! ¡Abuela! Don Bernardo, tiene un documento que firmar. Yeah. ¿Quién? ¿Se refiere a la señora? Don Bernardo, es muy sensible. La señora está en el avión a Madrid. ¿Qué podría pasarle? Tienes razón. ¿Qué peligro puede haber en un avión? Por cierto, Javier Ramírez lo invita a un bar esta noche. ¿Lo rechazo? Javier Ramírez. No, iré. Antes despreciaba a proveedores así. ¿Qué lo motivó hoy? Liliana, ¿qué es lo que llevas puesto? ¿No te sientes mal tan apretada? ¿De verdad no te importa nada el bebé? ¿Cómo quieres que sea suave? ¿Tienes razón por tener un bastardo? Te lo advierto. Al ver al señor Ramírez, no dejes que se enteren de tu embarazo. Llámame cuando termines y te recojo. Debo recuperar mi celular. Así podré llamar al señor Bravo para que me salve. Director Ramírez, con mi bebé. ¡Qué gentil! Don Bernardo, ya llegó.
¡Ve rápido con don Bernardo! ¡Don Bernardo! ¡Qué asco! Siéntate. ¡Don Bernardo! ¡Ah! Lo que más odio es a los arrogantes, a los inútiles que usan el título de doctor para estafar. Don Bernardo, me equivoqué, don Bernardo. Si te vuelvo a ver diciendo que eres socio del doctor, la próxima vez no será tan fácil. ¡Ah! Don Bernardo, me equivoqué con la recepción de esta noche. Si no le gustan estas mujeres vulgares, le preparé algo de mejor calidad. Me costó una fortuna. Me costó 500,000 euros. ¡Qué asco! ¿No? Prueba de mí. ¿Por qué el señor Bravo está con Javier Ramírez? ¿Acaso es el poderoso presidente del Grupo Bravo? No. Si fuera el presidente Innovar, ¿por qué bajaría a beber con alguien como Javier Ramírez? Aunque sea rico, no se compara con el poder del doctor, ¿verdad? Señor Bravo, yo. ¡El director Bravo! Sí, pero él no. Le dije que iba a la escuela, y ahora estoy en un lugar así. Seguro está muy decepcionado. Ya decía yo, ¿cómo iba a conocer esta escoria? Seguro piensa que mi vida privada es un caos, y no quiere que vuelva a su casa. Ve, anda. ¿Qué esperas? Ven rápido y te enseñaré a complacer a un hombre. Si esta noche no complaces al señor Ramírez, mañana recogerás el cadáver de tu abuela. ¡Basta! ¿Así dejas que otros hombres te miren con tanta descaro? Ve a cambiarte. Don Bernardo, ¿qué hace aquí? ¿Y a quién creías que era? A Iván Ramírez. Lucía Herrera, me sorprendes. Nadie se atrevió a engañarme así. Puedo explicarlo. ¿Tienes algo que decirme? Lo siento. ¿Y qué más? Además, no le diré a Javier Ramírez lo nuestro. No arruinaré su negocio. ¿Qué dijiste? Trabajar con Javier Ramírez. Muchos lo desearían. Tranquilo, no seré una carga. ¿Y tú también eres de ellos? Leticia Ríos, ¿tienes tanta necesidad de dinero? Por 100,000 pesos. ¿Qué crees que somos, tú y nuestro hijo? No le dije nada a Javier Ramírez. ¿Por qué me mentiste sobre ir a la escuela? Y luego vienes a un lugar así, vestida así. No olvides que eres madre. Si esas personas lastiman a nuestro hijo, ¿qué quieres que haga? Lo siento, bebé. Mamá no tuvo otra opción. Tienen a la abuela de mamá. Papá tiene razón. No soy una buena madre.
Le duele tanto el corazón ahora. Fui demasiado duro con lo que acabo de decir. ¿De verdad es tan fuerte esta medicina? Claro, la chica más pura. Si bebe esto, te rogará que duermas con ella. Ya. Esa maldita. La quiero hace tiempo. Ya que no le gustas, esta noche será mi mujer. Director Gutiérrez, ¿también regresó? Señor Ramírez, ya es tarde. Si no tiene nada más que decir, me retiro. El señor Bravo tiene razón. Por mi abuela y el bebé, no dejaré que mi tía Marta... ¡Ja! Pagué 500.000 euros y te vas en 5 minutos. ¿Quién te crees que eres? A quien le dieron los 500.000 euros, pídeles que te paguen. ¡Ja! Espera. Oye. Mira, eres una niña. No te haré problemas. Brindemos por mí y te dejaré ir. Así podrás darle una explicación a tu tía Marta. Pero no sé beber. Es agua, tranquila. Me odia tanto. Don Bernardo, ¿qué hace? ¿Lo bebes por él? Señor Bravo, es socio del doctor, no podemos ofenderlo. Te quedaste sordo. Don Bernardo, ¿qué le hice? Sabes muy bien qué hay en este vaso. Iba, ¿lo bebes tú o te lo hago beber? Don Bernardo, hemos colaborado por años. No tiene que avergonzarme por una manicurista. ¿Colaborar? ¿Quién dijo que quiero colaborar con alguien como tú? ¿De verdad renunció a un negocio tan importante por mí? Espéreme afuera. Yo me encargo. ¿Tomas la bebida o dejas que la familia Ramírez quiebre? Elige. ¡La tomo! ¡La tomo! ¿Qué está pasando? No lo sé. Ella está fuera de tu alcance. Javier Ramírez, si vuelves a fijarte en quien no debes, te haré picadillo para los perros. Ay. Vamos a casa. ¿Acaso te he causado problemas? Ofender a Iván Ramírez es como ofender al Grupo Bravo y a la legendaria y poderosa señora de Don Bernardo. ¿Acaso es posible que nuestro presidente sea el legendario y poderoso Don Bernardo? Sí. ¿Por qué no me crees cuando digo que puedo protegerte?
Descansa bien esta noche. Mañana llamaré a un médico para que revise a tu bebé. Así que se preocupa y me protege solo por el bebé que llevo. Señor Bravo, no dudo que pueda protegerme, solo no me confío en mí misma. No creo tener tanta suerte de encontrar a alguien como usted para protegerme. ¿Sobre lo de hoy? ¿Qué tienes en la mano? Nada. Mientes. Es sangre. Qué herida tan profunda. Casi te lastima la palma. Con razón mi palma estaba tan caliente. ¿Cómo pudo soportar tanto, tontita? Siéntate. Ahora te pondré medicina. Dime si te duele. No duele. Entonces, ¿por qué me duele tanto? El señor Grau es tan gentil. ¿Cómo va a doler? Estos jóvenes sí que tienen mucha pasión. Al verlos volver, pensé que se peleaban, pero se pelean fuera de la cama y se arreglan en ella. ¿Por qué el señor Bravo parece saber lo que pienso? Ni siquiera dije que me dolía, pero se volvió más suave. No mojes la herida por 3 días. Si necesitas algo, pídeles a las empleadas. ¿Te vas? Anoche dijiste que dormiríamos juntos para darle un hogar completo al bebé. Como esperaba, está decepcionado por mi mentira. Voy a atender asuntos de trabajo. Vuelvo enseguida. ¿Ya aclaraste lo de hoy? Ya aclaré lo de hoy. Bruno, ya lo averigüé. La tarjeta Elite que le diste a la señora no la usa ella misma, sino este tal Gabriel Herrera. Este Gabriel es su primo. La señora quedó huérfana de niña y creció con su tía. Siempre fue maltratada por su tía. Incluso al entrar a la universidad, su abuela la amenazó con su vida para que trabajara en un salón de uñas. ¿Y Javier Ramírez? Ese Javier se pasea por esa calle presumiendo ser doctor. Y la tía Luna quería mejorar su posición y planeaba entregársela. Esa noche que estuvieron juntos, la tía Herrera planeó que Javier la deshonrara, pero no esperaba que ella no entrara a la habitación. No sabía que había sufrido tanto. ¡Qué vida tan miserable! Bloquea su tarjeta Elite y atrapará a quien la robó. Haré pagar a los desgraciados que la lastimaron. Esta niña no me deja en paz ni un momento. No te dije que no te mojaras. Me pica mucho la cabeza. No pude aguantar. Tranquilo, ya casi termino. No te muevas. ¡Cuidado!
No me esperes más. Ya no tengo miedo. De verdad me odia. Me voy a bañar. ¿Qué dijiste? Concentrate. ¿Por qué no te aguantas al verlo? No lastimes a mi hijo. Haré lo que sea. ¿Cuánto habrá sufrido para ser tan cauteloso? Duerme bien. Duerme ya. Perdón, señor Bravo. No me odia. Yo debería disculparme. Debí buscarte desde el principio. ¿Aló? ¿Quién te dijo que llamaras tan temprano? Ay, jefe, ya son las 10:30. De costumbre ya habrías tenido 3 reuniones. Ahora es diferente. ¿Qué pasa? El que usó la tarjeta Elite de la señora, ya lo localizamos. Lo tienen retenido en el aeropuerto. Entendido. Y la exposición de la señorita Sofía Blanco es hoy. Le reservó una entrada. Sofía Blanco suena a nombre de una dama de la alta sociedad. Si no fuera por este embarazo inesperado, el director Bravo nunca se habría involucrado con alguien tan humilde como yo. ¿Quiénes son? ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¿Por qué me están arrestando? ¡Yo pagué mi entrada! ¿Ese dinero es tuyo? ¡Me metí contigo! ¡Qué maldita desgracia! ¿No dijiste que el dinero era limpio? Limpio. ¿Qué hacen? ¡Oye! Cada centavo que gastaron es del robo a nuestro presidente. Son 293.800 euros. Prepárense para la cárcel. ¡Mi mamá me salvará! ¡Vamos! ¡Suélteme! ¿Aló? ¿Tienes el descaro de dormir? ¡Eres una maldita! ¡Qué cruel eres! ¡Bloqueaste la tarjeta y hiciste que arrestaran a tu primo! ¿Bloquearla? Yo no lo hice. ¿Será el señor Bravo? No me importa quién lo hizo. Si no haces que liberen a mi hijo, haré que tu abuela, esa vieja, muera de la peor manera. ¡Te lo juro! ¿Aló? Señor Bravo, necesito su ayuda. Desagradecida. Al fin te acuerdas de mí. Sé que lo molesto de nuevo. Temía que ya no te atrevieras a molestarme. Los guardaespaldas ya están listos. Haz lo que quieras. ¡Señora, ordene! Señora, la enfermera dijo que se llevaron a su abuela.
Señora, ¿qué hacemos ahora? Al Salón de Uñas, Avenida Esperanza 58. ¡Maldita vieja decrépita! Si no me hubieras obligado a criar a esa inútil, ¿cómo es que secuestraron a mi hijo? Ahorro para Esteban. Es huérfano desde niño. Debo pagarle la escuela. En vez de ahorrar para que tu nieto se case, ¡paras por esa inútil! ¡Vieja loca! ¡Estás perdiendo la cabeza! ¡Tú! Eres una desalmada. ¿De qué hablas de antes? Me robaste la indemnización de los padres de Lucy. ¡Y mi pensión! Antes de abrir el salón, prometiste cuidar a Lucy. Pero luego quisiste venderla a traficantes. Y cuando te descubrí, me empujaste por las escaleras fingiendo que tuve un derrame. No eres nada. ¡Tú! ¡Ya no me acordaste! Yo voy a decirle a Lucy que se aleje de una demonio como tú. Señorita, señorita, llame a la policía. Alguien quiere hacernos daño a mí y a mi nieta. Tranquila, lo haré. Sí. Doña Patricia, lo atrapé. ¿Crees que podrás salir de aquí con vida? Te diré la verdad. Al venir a buscarte hoy, nunca pensé que volverías con vida. Un derrame cerebral y nadie sospecharía de mí. Cuando te use para engañar a esa maldita de Lucía Herrera, te enviaré a reunirte con Verónica, tu hija y tu yerno. Por favor, no lastimes a mi familia. ¿Viste que la señora Susana y doña Patricia llevaron a mi abuela al almacén? Lloró desconsoladamente. Vieja, ¿no amas a Lucía Herrera? Ya pasó tanto tiempo y no vino a salvarte. Parece que tu nieta no te aprecia mucho. ¡Abuela! ¡Abuela! Lo siento. Lucy llegó tarde. ¿Estás bien? Lucy, corre. ¡Abuela! 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 ¡Maldita mocosa! ¿Estás loca? ¿Te atreves a mirarme así? No solo me atrevo a tocarte, también a golpearte. ¿Te atreves a golpear a la dueña? ¿Ah? Julia, ¿con qué mano me agarró a mi abuela? Córtele esa. Esa es mi mano, señora. ¿Ah? ¡Yo! ¡Mis manos! ¡Es mi trabajo! ¿Cómo te atreves? ¡Ay, Lucía! ¿Estás loca? ¡Soy tu tía! ¿Te atreves a mandar a atacar en mi tienda? Yo llamaré a la policía. Si alguien debe llamar a la policía, soy yo. Dejaste a mi abuela en este estado. Te aseguro que terminarás en la cárcel. Julia, acompáñame a llevar a mi abuela al hospital. Y en cuanto a este salón de uñas, que los guardias lo cierren, que nadie pueda salir. Lucía Herrera, ¿cómo te atreves a hacerme esto? A ver si te atreves a salir por esa puerta. Ya no soy esa pobrecita que depende de los demás. No permitiré que nadie lastime a quienes amo y me aman. Tío, Lucy. Usted y la abuela han sufrido mucho. Ven, dámela. Mi tío siempre ha sido muy bueno con la abuela, pero lamentablemente ha trabajado fuera estos años y no pudo cuidarnos. Tío, fue él quien golpeó a mi abuela hasta dejarla así.
Siéntate y hablemos. Tío, la abuela perdió mucha sangre. Hay que llevarla rápido al hospital. Si no, correrá peligro de muerte. Si le pasa algo a tu abuela, será todo por tu culpa. Lucía, ¡Lucía! Tu tía se esforzó mucho para criarte y pagó tu universidad. Prefirió que nuestro propio hijo Gabriel dejara la escuela antes que abandonarte. ¿Y así es como nos pagas a toda la familia? ¿Quién te dijo eso? Tío, puedo explicar todo esto, pero la abuela es inocente. Ella es tu madre. Suéltala primero. La llevaré al hospital. ¡Qué madre biológica de porquería! ¡Que deje a su hija y nieta en este estado! Mi hijo se vio perjudicado por tu culpa. No pudo estudiar, sin título, y no se casó. No quiso dar su dinero ahorrado para la dote de Gabriel. Solo pensaba en ti. No, no es así. Claramente robó a Lucy. A estas alturas, tu tío ya regresó. Y aún te excusas. Estos años, aunque tu tío trabajó lejos, cada gasto de la casa lo facturé y se lo envié. No lo engañes. Lucía, te aconsejo que hagas que liberen a mi hijo Gabriel. O si tu abuela muere por pérdida de sangre, será por tu culpa. Gabriel usó la tarjeta de otra persona. Violó la ley. No puedo salvarlo. Si no lo hubieras incriminado, ¿cómo es que te llevaron a tu hermano? No lastimes a mi abuela. Don Bernardo, ya controlamos al grupo Fénix. Esperamos a la señora para que lo resuelva. Volvió al municipio Peranza. Julia es muy hábil. Más de 10 hombres no son rival. Con ella a su lado, la señora estará a salvo. Ya casi llegamos a la exposición de Isabela. Don Bernardo, ¿no esperaba con ansias esta exposición? Con la habilidad de Julia, nadie podrá lastimarla. Amistad, olvídalo. Si quieres que tu abuela salga ilesa, arrodíllate y pide perdón a tu mamá. Suplícale que te perdone y haz que liberen a tu hermano. Que Nuestra Señora se arrodille ante él, ni en sueños. ¡Bah! ¿Cómo se atreve a llamar señora a la mujer de un don nadie? Solo la mujer de alguien grande como Bruno merece ser llamada señora. Nuestra Señora es. Menos charla, Laura, aunque soy tu tío. También soy esposo y padre. Mi familia ha sido humillada de esta forma. No puedo quedarme de brazos cruzados. Arrodíllate y pide perdón a tu tía, o no me culpes por lo que le haga a tu abuela. Tu abuela te ha consentido desde niña y ni siquiera te arrodillas por ella. Eres una persona muy malagradecida. Señora, llamaré a don Bernardo ahora mismo. No tiene que ir a la exposición de Isabela. No dejemos que esto lo moleste. Pero... Laura, cuento hasta 3. Si no te arrodillas, olvídate de llevar a tu abuela al hospital. 3, 2. Tú. Rápido. Señor Bravo, ¿qué hace aquí? ¿No fue a la exposición de la señorita Blanco? Olvídalo, no me quedaba tranquilo. ¿Voltear? ¡Vamos! Amor. Él es el patán con el que se acostó Lucía Herrera. ¿Tú me secuestraste a mi hijo? Libera a mi hijo ahora mismo. O haré que esa ingrata de Lucía Herrera se arrepienta toda su vida. No mientas. ¿Quién te obligó a arrodillarte? Es un huérfano. Si mi esposa y yo no le dábamos de comer, ¿acaso estaría vivo? Y ahora nos paga con traición, sin nada de agradecimiento. Arrodillarlo es poco. Debí dejar morir de hambre a este animalito cuando murieron sus padres. David. Te di permiso para hablar. Gabriel Herrera. No creas que traer a estos matones para causar problemas me hará ceder. Por cada minuto que demores en disculparte, tu abuela sufrirá 1 minuto más. ¿Quieres ver a tu abuela morir desangrada? ¿Quieres que muera frente a ti? No puedo salir. arriba. Sí. Vamos. ¡Papá! ¡Mamá! ¡Ayúdenme! ¡Maldita! ¡Es tu hermano! ¿Cómo dejaste que lo golpearan así? Su abuela es la madre de mi tío. ¿Cómo puede usar la vida de la abuela para amenazarme?
Este desgraciado robó 300.000 euros de mi tarjeta. Por derecho, debería ir a prisión 10 años. Pero como soy muy comprensivo, solo le quitaré sus 10 dedos. ¿No es mucho pedir? ¡No! ¡No! Clara Herrera. No pensé que criaría a una víbora. La sangre de una serpiente es más caliente que la tuya. Usas la vida de tu primo para amenazarme a mí y a tu tía. ¡No eres ni humana! ¿Acaso no amenazaron primero a Lucy con su abuela? En ser crueles, nadie lo supera. ¡Hágalo! ¡No! 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 ¡Suéltenlo! Ahora tienen dos opciones. 1. Liberen a la abuela de Luna y les devuelvo a este basura. Firmen un pagaré de 300.000 euros a Luna y páguenlo en 6 meses. 2. Esperen a que mis hombres le corten los 10 dedos y la policía ya habrá llegado. Entonces los denunciaré por agresión intencional y abuso a ancianos. Toda su familia irá a la cárcel. ¡Daniel, rápido! ¿Van a permitir que su hijo termine lisiado? Si Daniel libera a tu madre, no podremos vengarnos de Verónica. ¡Nuestro hijo está por morir! ¿Qué más te importa? ¡Suelten a mi hijo! ¡Abuela! Mary, tienes mucha paciencia. Lleven a la abuela al hospital. ¡Vamos! Juan, en todos estos años nunca he sufrido una humillación así. Ya le pedí al señor Ramírez, con sus contactos en el grupo Gutiérrez, que hará que esa maldita pareja pague con sangre. Sangre. Mi abuela perdió mucha sangre. Ya traje a un equipo médico de élite de otro país. Mi abuela saldrá ilesa. ¿No fuiste a la exposición de arte? ¡Qué maldita exposición! No eres tan importante. Es por el bebé, ¿no? Escuché a doña Carmen Bravo decir que por mi linaje, este niño no puede tener poder. Doctor, ¿cómo está mi abuela? La cirugía fue un éxito. Está fuera de peligro por ahora, pero la hemorragia cerebral se prolongó demasiado. Si podrá reconocer a la gente, dependerá de su recuperación. Gracias. ¡Lucy! 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 La señorita Herrera recibió un golpe en la espalda y presenta síntomas de posible aborto. Debe cuidarse mucho para mantenerlo. Si no, podría perder al bebé. ¿Qué debe hacer para cuidarse? Sí, inyecciones y medicinas para mantenerlo. También debe cuidar su dieta. Lo más importante es estar tranquila. Las inyecciones duelen mucho. No quiero que sufra así. Pero ahora no hay otra mejor opción. No he visto a la señorita Herrera quejarse de dolor antes. Entonces, dele una sin dolor. Además, suele vomitar. Tiene dolor en el vientre. Y en los senos. ¿Cómo se puede aliviar? Son reacciones normales del embarazo. Así que tener un bebé es algo tan doloroso. Pero, don Bernardo, ¿cómo sabe todo esto? Parece que lo haya vivido en persona. No importa cómo lo sé. Ahora solo quiero saber cómo hacerla más cómoda. Eso es cosa de tu abuela. Natalia. Yo sí que sé lo que es dar a luz. Si Lucy toma la medicina que le preparo, no sufrirá con el embarazo. Natalia, te encargo la medicina. Sí. ¡Ayuda! ¡Sálvame, abuela! Tontita, ¿qué tan asustada debe estar para no poder vivir en paz? Señor Bravo, témeme la libertad. Solo lo quiero usted.
Señor Bravo. Aquí estoy. ¿Quieres irte ya que te acabé de usar? Hace un momento me decías muy lindo mi nombre en tu sueño. Dime mi nombre. Soy Javier. Dime, Javier. Lucy, prueba la sopa de jengibre y limón que preparó la abuela. Ay, disculpa si los interrumpo. Dejo la sopa y me voy. Ay, abuela. Tengo asuntos que atender. Quédate con ella. Este mocoso. Tanto tiempo y aún se da vergüenza. Ven, Lucy, prueba la sopa de la abuela. ¿De verdad se puede beber? Tranquila, la abuela también pasó por esta etapa. Si tomas esta sopa, te aseguro que los malestares del embarazo desaparecerán por completo. En fin, es un detalle de la abuela. No sabrá tan mal como el agua de lavado de ollas que me daba la tía Marta de niña. Señora, el pagaré de la familia Herrera ya está listo. Señora, la compra del salón de uñas de la tía y de toda la calle ya comenzó. El doctor dice que la buena humor es bueno para el embarazo. Dime, si le regalo esta calle, ¿se alegrará? A cualquiera le alegraría recibir locales de 300 millones de euros. Creo que no es suficiente. Ella estudia arte. ¿Qué tal si compro cuadros de Sofía Blanco para regalarle? Bien, lo organizaré ahora. No le habían puesto un analgésico. ¿Por qué sigue vomitando tanto hoy? ¡No! ¡Ay, ay, ay! Es culpa de la sopa que te di. Por eso estás vomitando tanto. Ay. Que una dama como doña Carmen cocine para mí. No puedo desanimarla. No, abuela, sin su sopa, vomitaría mucho más. ¿De verdad? ¿Te gusta mi sopa? Bebé, no copies a mamá. Mamá solo miente esta vez. Sí. ¡Qué bien! Entonces al mediodía te haré sopa de pescado. ¡Ay, ay, ay! Doña Carmen. Tenga cuidado, no se golee. Don Bernardo la compró para la señora. Es del pintor favorito de don Bernardo. ¡Ay! ¡Señora! ¡Señora! ¿Por qué mi cuadro está aquí? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Es para ti? ¿Por qué se te ocurrió regalarme flores? ¿No dijiste que estudiabas en la Facultad de Artes Universidad Nacional del Norte? Imaginé que te gustarían estas cosas. Señora, don Bernardo pagó una fortuna por este cuadro. Este pintor es de los favoritos de don Bernardo. Normalmente, aparte de admirarlos él mismo, nunca se los regala a nadie. Usted es la primera. ¿Será que el comprador misterioso de mi obra es él? No lo rompas, no lo rompas. No rompas mi pintura. ¿Qué futuro tienes pintando esas porquerías todo el día? Si te pusieras a hacer uñas a mis clientes, no sabes cuánto dinero habría ganado. No rompas mi pintura, te lo ruego, te lo ruego. Tía Marta, es para mi examen de admisión. ¿Estudiar? Tu vieja abuela consume mis medicinas. Si quieres estudiar, salvo que vengas a trabajar a mi salón, cuando ganes suficiente dinero te dejaré ir. Mamá, ¿cómo pudiste romper sus dibujos? Hace un momento, un comprador misterioso quería pagarle mucho por su obra. Gabriel Herrera, te ordeno que dibujes otro ahora mismo.
¿Acaso él es el misterioso comprador de pinturas? Señor Bravo. No te dije que me llames por mi nombre. Bernardo. En realidad, este cuadro es... Espera. ¿Aló? Don Bernardo, escuché que hoy vino a comprar un cuadro. ¿Por qué no me avisó para atenderlo yo mismo? ¿Cómo puede ser? Si mató a 2 personas. Yo también envié a alguien. No pude ir a tu exposición. Lo siento mucho. No te disculpes. En unos días iré en persona a llevarle mis últimos cuadros a don Bernardo. Para poder entrar y salir de la casa Bravo. Parece que la señorita Blanco es de una familia adinerada. ¿Qué estabas diciendo? Igual, después de tener el bebé, terminaré con él. Así que no importa quién pintó este cuadro. Señor Bravo, quiero volver a estudiar cuando mi abuela mejore. Tranquila. Es tu libertad estudiar o no. Pero tu estado de salud no te permite continuar ahora. Además, ¿qué tiene de malo quedarse con tu familia política? Por más bien que sea, no es mi hogar. ¿Qué dijiste? Sé que me tratas bien, porque el bebé que llevo es el único heredero de tu país. Tranquilo, desde ahora haré lo que pueda y no pondré en peligro al heredero de tu país. Tu país puede mantenerme 10 meses, pero no toda la vida. Yo puedo mantenerte toda la vida. ¿Crees que me importa el bebé que llevas? Lo que me importa eres tú. Si no te veo, me volveré loco. Me duele ver que sufres. Si te veo sufriendo, quisiera llevarme todo tu dolor y soportarlo solo. Lucía, después de todo esto, ¿aún no lo entiendes? Pero algún día tendremos que separarnos. Mientras tú no lo quieras, nadie podrá separarnos. ¡Ay! Doña Carmen. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué? ¿Usted está cocinando? ¿Y Isabel y Guillermo? Les di permiso para salir temprano. Estos días yo misma cuidaré a mi nuera y le prepararé la comida. ¿Qué? Desde que era niño. ¿Cuándo fue la última vez que entró a la cocina? ¿Se puede comer lo que hace? ¿Por qué no se puede comer? Al mediodía, Lucy me dijo que la sopa estaba deliciosa. Se mareó al mediodía. ¿Será por la sopa que hizo la abuela? No debí creerle a la abuela. ¿Verdad, Lucy? Sí. Chico travieso, también te beneficias por Lucy. Bueno, ve a esperar al comedor. ¡Tada! La sopa de pescado y tofu es ideal para embarazadas. Yasmín, pruébalo. Oh. ¿Será que está muy feo? Ay, la abuela no debió cocinar. Lo voy a tirar todo. Abuela, es mi culpa. Aún no me recupero. No es tu culpa. ¿En serio? Es un detalle de la abuela. Me la beberé toda. Ah, no he comido nada hoy. Yo la bebo primero. ¿Estás bien? Mejor sufrir sola que sufrir con él. ¡Mocoso! Este caldo lo preparé para Lucy. ¿Por qué te lo tomaste todo? ¿Por qué eres tan goloso?
Lucy, espera un momento. La abuela te prepara otro. Abuela, trabajó todo el día. Está cansada. Yo iré a cocinar. ¿Él sabe cocinar? Ay. Los padres de Adrián murieron temprano. Cuando él era pequeño, para mantener la empresa, lo dejé como una niñera. ¿Quién diría que esa niñera despiadada era una hipócrita y a menudo dejaba a Adrián con hambre? Pobre de él, a su corta edad se vio obligado a cocinar solo en un taburete y se le formaron ampollas por quemaduras. Lucy, aunque parezca frío y distante, en el fondo anhela el calor de una familia más que nadie. Por eso, Lucy, quiero que pienses en lo que te dije e intentes aceptar que Adrián se quede con la familia Bravo. Pero vengo de una familia común. ¿Él me aceptará? Una chica tan hermosa como tú, que acepta casarse con él. ¿Qué más podría pedir? Lucy, espera, te traeré la joya de rubí, el tesoro de la familia Bravo, como regalo de boda. ¡Abuela! Con una familia así, seguro serás muy feliz. ¿Crees que mamá debería quedarse? Don Javier, la comida está lista. Yo la traigo. Joven Nomo. ¿No llamé a Iván? ¿Por qué eres tú? Si te molesta que sea torpe, iré con la tía Julia. Ve, ten cuidado. Falta un plato. ¿Es este el truco de los jóvenes? Parece que ya no puedo resistir. Por cierto, el brazalete que le di a Lucy debe ser un par. Llévale esta joyería primero y buscaré el otro. Sí, claro. Ya que Joaquín no tiene tiempo para mi exposición, le traeré el cuadro yo misma. Este cuadro está tan bien pintado. Seguro le encantará a Joaquín. Esta joyería de rubíes es la más cara de la dote de doña Carmen. La suerte de la futura señora es muy buena. ¿Acaso es para mí? ¡Ay, tía Julia! ¿Llegó, señorita Blanco? Sí, iré a llamarlo. No hace falta, tía Julia. ¿Qué tienes en la mano? No es nada. Ay, no te escondas. Ya lo vi. ¿No es el regalo de doña Carmen? No, señorita Blanco, se equivoca, no es. Un juego completo de joyería de rubíes. ¿No es la dote de cientos de millones de euros de doña Carmen? La que dicen que es para la futura señora Bravo. No esperaba que doña Carmen me la regalara. Eres la nueva sirvienta, ¿no? Me resultas muy familiar. Qué torpe. Ni sirves la comida bien. ¿Eres de los empleados? ¿Nadie te lo dijo en la capacitación? Soy Sofía Blanco,
la amiga de la infancia de Joaquín y la futura señora Bravo. Así que ella es la pintora que admira a Joaquín Bravo. ¿Qué esperas? ¡Sírvelo ya! No soy sirvienta. No sirvo la comida. ¿Te atreves a contestar? Si no eres sirvienta, ¿qué haces en la casa Bravo? Señorita Blanco, se equivoca. Ella es la futura esposa de don Bernardo. Y esta joyería no es para usted. Es de doña Carmen para la señora. ¿Qué dices? ¿De doña Carmen? Mentira. Tonterías. Don Juan solo ha tenido una mujer, a mí. Si me ama tanto, ¿cómo podría amar a otra? ¿Con qué derecho me golpeas? ¿Acaso si te gusta a alguien, debes amarlo? ¿Con qué derecho? Porque soy la señorita mayor Blanco, de una familia de prestigio. ¿Y qué si le pego una sirvienta? No solo me atrevo a golpearla, también me atrevo a golpearte a ti. Ya lo entiendo. Con razón me resultas conocida. Eres la manicurista del salón de uñas de la calle Dragón Verde, ¿verdad? Ese día fui a tu salón a hacerme las uñas. Tu gerente te descubrió embarazada de un desconocido y te llevó a abortar. Ya lo entiendo. Te vendes, te abortaron y usaste esa tara inocente para engañar a don Bernardo. ¿Ah, sí? No es cierto. ¿No? El bastardo en tu vientre es la mejor prueba. ¿Ah? ¿Qué haces? ¡Suéltame! Tú... ¿Ah? Cuidado, señora. ¿Está bien? Señora, ¿está bien? ¿Cómo se atreven a tocar las joyas que me dio doña Carmen? ¿Sabes cuánto vale este juego de joyas? Ni vendiendo sus vidas podrían pagarlo. ¿Te atreves a pegarme? ¿No escuchaste a la tía Julia? Este juego de joyas no es para ti. Si no es para mí, ¿acaso es para ti? Una cualquiera de manicura. Jamás ganará el favor de doña Carmen y don Bernardo. Si yo no puedo. ¿Acaso tú sí puedes? Claro. Mis pinturas encantan a don Bernardo. Pronto verás a quién se parece el corazón de flor favorita. ¿Qué haces? No lo hagas. Es la flor favorita de flor favorita. ¡No! No hay auto. Esa es su flor favorita. Seguro me va a culpar. ¿Qué pasa? Don Bernardo, vine a traerle mi flor. Pero apenas entré, esta señorita me trató con hostilidad y amenazó con destruir mi flor. Don Bernardo, no es así. Fue la señorita Blanco. ¡Ella! No lo expliques. Como esperaba, él sigue apoyando a la señorita Blanco. Don Bernardo, cálmese. Esta señorita no quiso interrumpirme. Claro que lo hizo a propósito. No necesito que me explique, porque confío en que Mari no es así. Conozco a don Bernardo hace años, y esta cualquiera lo conoce hace días, y prefiere creer en ella antes que en mí. ¿Acaso don Bernardo insinúa que miento? Don Francisco, por más descarada que sea, jamás usaría mi obra para incriminar a otra. Puse mi alma y mi sangre en este cuadro. Su pintura es perfecta, pero su carácter no llega ni a la milésima parte. La familia Bravo tiene cámaras en todas partes. Revisando las grabaciones, todo quedará claro. Pero la familia Bravo no es su mercado. Si las cámaras revelan quién causó este desorden, no esperen que tenga piedad. Iván, ve. ¡No! Pero me caí por accidente. Más culpa de esta señorita. Discúlpate. Soy la señorita Blanco. ¿Me pides que me disculpe con Mariana Flores? No me importa quién seas. Si te equivocas, discúlpate.
Señorita Blanco, no lo repetiré. Discúlpame con ella. ¿Por qué? Don Francisco, no te dejes engañar por su cara de víctima. Antes de seducirte, ya estaba embarazada del bastardo de un cualquiera. ¡Cállate! El bebé que espera es mío. El cualquiera del que hablas soy yo. Si insistes en hablar de estatus social, la familia Bravo es superior a los Blanco. Si te pido que te disculpes con la señora Bravo, ¿te atreverías a decir que no? Así que esa joyería era para él. Lo siento. ¡Más fuerte! Señora Bravo, no supe reconocer a la gran Jimena. Por favor, sea comprensiva. No me haga caso. ¿Estás satisfecha? Puedes irte. No vuelvas a traer flores. Espera. Otras cosas. Un simple lo siento no basta. Pero rompiste el tesoro de los Blanco. Y un lo siento no lo arreglará. ¿Cuándo el conejo se volvió un erizo? Fue culpa del sirviente torpe. Fue un accidente. Si no me empujara, señorita Blanco, Iván habría roto la joyería tan fácil. Rompiste la joyería y atentaste contra don Salvador. ¿Cuál es peor? Decídalo usted, señorita Blanco. Nadie se atreve a amenazarme. Le diré a doña Carmen que me maltratan. Doña Carmen y mi abuelo eran amigos. Seguro me hará justicia. ¿Quién me busca? Mi abuela y ellos. Escuché todo. Rompiste la joyería de los Bravo de 300 millones de euros. Tienes que pagar. Abuela Rosa, usted me vio crecer desde niña. ¿No decía en broma que sería la esposa de su nieto? ¿Se olvidó? Ya que sabes que fue una broma, no lo tomes en serio sobre mi nuera. Mi única nuera es Lucy. Sofía, no es que no tenga corazón. Lucy espera al nieto mayor de los Bravo. Él es lo más importante para la familia. Y no permitiré que nadie lo haga enojar. 300 millones de euros. No tengo tanto dinero. Señora Bravo, no fue mi intención. Por favor, tenga piedad. Considérelo por el bebé que espera. Olvidemos este asunto. 300 millones de euros si lo olvido. Si no puedes pagar, tendré que cobrarlo al Grupo Blanco. No, espere. Si mi padre se entera de este desastre, seguro me mata. Eso ya no es asunto nuestro. Tía Julia, acompáñela. Señorita Blanco, por favor. Si no fuera por esa perra, la fortuna y el favor de doña Carmen Bravo serían míos. Me robó todo. No se me saldrá con la suya. Lucy, seguro te asustaste. Si pasa esto otra vez, grita fuerte a la abuela y a Adrián. Es una lástima que no apreciaran su gesto, abuela. Lucy, por fin me llamas abuela y no señora. Un juego de rubíes no es nada. Son modelos pasados de moda. Esta tarjeta no tiene límite. Querida nuera, ve al centro comercial y compra modelos modernos. Compra lo que quieras. Joaquín ya me ha dado bastante. No puedo aceptar esto. Soy tu abuela. Es un detalle de tu abuela. Acéptalo. Ay, lástima. Adrián cocinó él mismo. Y este cuadro. Sophie, esta niña es muy talentosa, pero su carácter... Este cuadro se parece mucho a mi trabajo. Seguro estoy imaginando cosas. ¿Por qué una pintora famosa como la señorita Blanco usaría mi obra? Natalia, si a usted y a Javier les gusta, puedo pintarles uno también. Ay, olvidé que nuestra Lucy también estudia en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional del Norte. Estás en la misma carrera que Sofía Blanco. ¿De verdad nunca se han visto? Desde que recibí la aceptación, mi tía Marta me obligó a abandonar. Hace 2 años que no voy a la universidad. Yo pregunté en la universidad si quiere volver a estudiar. Necesitas tu expediente. Y si tienes obras premiadas, será más fácil. ¿No siempre se opuso a que volviera a estudiar? No pensé que me ayudaría en secreto. Si quieres,
Puedo arreglarlo esta semana. Bien, iré a prepararlo ahora. No tengo obras premiadas, y mi expediente y documentos los tiene mi tía Marta, así que debo volver a buscarlos. Desde que tu sobrina, un desastre, llegó a casa, no ha pasado nada bueno. Ahora todo se acabó. El grupo Bravo quiere comprar toda la calle, y el señor Ramírez nos evita sin razón. Mejor nos vamos a la calle a morir de hambre. Tampoco pensé que fuera tan malagradecida. Si lo hubiera sabido, por más que mamá insistiera, no la habría acogido. Si no fuera por esa perra, mi esposa no se habría ido. ¡Juro que la voy a matar! Estamos cerrados. Busca otro lugar. No imaginé que fuera ella la que me traía los materiales. Señorita Blanco, ¿qué la trae por aquí? No vine por mis uñas. Vine a hacer un trato con ustedes. ¿En dónde conociste a esta cualquiera otra vez? Estamos cerrados. No tenemos para abrir. Mamá. La señorita es una gran cliente. Ella es quien compró la pintura de esa perra de Lucía Herrera. Vaya, es nuestra santa patrona. Siéntese. No voy a darles rodeos. Nuestra escuela organizará una cena benéfica, donde subastarán pinturas de estudiantes. La que venda a mayor precio podrá entrar al grupo Innovar. Así que vine a comprarles la última pintura. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Ah, no. Esa pintura no está en la tienda ahora, pero la enviaremos lo antes posible. Adiós, señorita Blanco. Mamá, la que le dimos a la señorita Blanco fue la última pintura. Si no les entregamos la pintura a tiempo a los Blanco, nos culparán igual. ¿De qué te asustas? Se acabó la pintura, no una persona. ¿Por qué no le pides que pinte otra? Pero, con nuestra relación actual, ¿crees que va a pintar? ¡Espera! ¡Han estado vendiendo pinturas de Lucía Herrera! Ay, lo criamos desde pequeño. ¿Qué tiene de malo vender sus pinturas? Si no fueras tan inútil y no ganaras dinero. ¡Leticia! Ahí tienes la oportunidad. ¡Contesta! ¿Aló? Señorita, usted sabe que no pueden entregar la mercancía. ¿Por qué les dio un anticipo tan alto? Con parientes pobres y molestos como ellos, ¿crees que la familia aceptará a esa cualquiera? ¿Entiendes? Al menos llamaste. Los Herrera, no tenemos a nadie tan malagradecida como tú. Mi cédula y mis documentos están en el salón de uñas. Cuando los retire, desde luego, no tendré nada que ver con mi abuela ni con los Herrera. Pues como guardamos tus documentos por tanto tiempo, ¿no deberías darnos algo a cambio? ¿Cuánto quieren? 300.000 euros. ¿300.000 euros? Puedo aceptar, pero la reunión será en un lugar que yo elija. Bien, tus documentos están en nuestras manos. Seguro que no intentarás nada raro. Bien, te enviaré la dirección luego. ¡Envíala! ¡Envíala! Llamaré a la policía. Alguien está usando mis datos para extorsionarme. Mi bebé. Mamá, no te dejaré en peligro. Y no me dejaré pisotear más. ¡Qué gatita perezosa! Este estilo es idéntico al de Sofía Blanco. ¿Cómo puede haber algo tan astuto en este mundo? Encuéntrame el experto en arte más prestigioso del mundo. ¡Ah, señora! ¡Despertó! El desayuno está listo. Don Bernardo le pidió que coma primero. Bien. ¿Y la abuela y Joaquín? Doña Carmen fue a revisar el parque. Dijo que construirá un parque para el pequeño señorito. Despacio.
¿Y Joaquín? Dijo que fue a la escuela a inscribirla. Menos mal que no fue a comprar la escuela. No, no fue eso. Solo donó 500 millones de euros a la escuela. Y donó un edificio, para que le permitan hacer una subasta benéfica, y así puede inscribirla sin problemas. Yo prefiero lograrlo por mis propios medios. Don Bernardo dijo que la subasta es opcional, ¿verdad? Don Bernardo me pidió que le dijera que anoche vio el cuadro que pintó y confía en su talento. Pero... Hola, tío. Prima. ¿Qué haces aquí? Ahora que tienes éxito, ¿no vas a olvidar a tus parientes? No lo olvides, mi mamá te consiguió clientes de uñas. Si no, ¿cómo conocerías a los ricos? Deja de hablar. ¿Dónde está lo que quiero? Oye, ya que estoy aquí, ¿no me vas a dar un tour? Señora, es mi primo. No te preocupes. Sigue con tu trabajo. Bien. Espera adentro. Vengo enseguida. Ya es tarde. Ya viste todo. Deberías irte. Viendo tu lujo, cambié de opinión. No quiero 300.000 euros. Quiero 3 millones de euros. ¡Ni en sueños! Ni en sueños. Le daría este dinero a los perros antes que a ustedes, bestias. ¿Crees que no te rompo este cuaderno ahora mismo para que nunca vuelvas a estudiar? Pues rómpelo. Olvidé decirte. El padre de mi hijo ya contactó a la escuela. Si mi obra logra el mejor precio en la subasta benéfica, podré volver a la escuela. Se acabó el tiempo. Ya que son tan codiciosos, olvídense de esos 300.000 euros. ¡Alto! ¿Crees que con ese bastardo en tu vientre, los ricos te van a querer? Si no tienes a ese niño, ¿crees que te echarán como basura? ¡Me voy! ¿Tú? A mi hijo no lo perderé. Pero si podrás tener hijos en el futuro, eso ya no sé. ¡Maldita! ¡Me obligaron a hacerlo! ¡Morirás! ¡Estás loca! Pronto verás quién de los dos está loco. Te lastimó. ¡Maldita zorra! ¿Ah? ¿A quién le dices zorra? Yo ni siquiera le tocaría un dedo. ¿Y tú te atreves a lastimarlo? Basta, señor. Él es un extorsionista. Que la policía se encargue de él. ¡Gabriel! ¡Mi hijo! ¡Gabriel! Todo es culpa de esa zorra de Lucía Herrera. Ustedes tienen que ayudarme. Oiga, oficial. ¿Qué delito cometió mi hijo? Se le acusa de extorsionar a la señora de don Bernardo. ¡Vamos! ¿La señora de don Bernardo? ¿Acaso no se refería a Lucía Herrera? ¿Cómo pudo ofender a la señora de don Bernardo? Don Bernardo es un hombre muy poderoso. Imposible. ¿Cómo Lucía Herrera tendría tanta suerte de conocer a alguien como don Bernardo? Seguro es un malentendido. Desde el principio no quería que Gabriel pidiera dinero a Lucía Herrera. Y ahora mire lo que pasó. ¡Lo llevaron preso! ¿Estás satisfecho? Ay, ¿por qué te alteras? Mientras tengamos este cuadro, la señorita Blanco nos ayudará a salvar a nuestro hijo.
Estás herido. Voy a buscar el yodo. ¿Por qué ese animal de Gabriel Herrera estaba en la familia Bravo? Lo siento. Use a los Herrera. Sunavarus. Me engañaron con mis documentos. Tuve que recurrir a esto. Si ya te cansaste de mí, me iré de inmediato. Me encantaría que te aproveches de mí. Te dije que puedes subir a mis hombros para ver el paisaje que quieras. De verdad estoy muy feliz de que al fin confíes en mí. Señor Bravo, gracias. Lucy, para la gala benéfica de hoy, la ropa que usarás y las joyas, tu abuela ya las preparó. Vamos, sigan ustedes, sigan. Deje la ropa en la puerta. ¡Qué nervios! Hace más de 2 años que no voy a la universidad. Y además ahora estoy embarazada. Tengo miedo. Confío en que con tu talento y esfuerzo podrás volver a la universidad. Ya preparé el discurso de la señora de don Enrique. Vamos, entremos juntos. Hermana Sofía. Hermana Sofía, qué hermosa te ves hoy. Sí, qué hermosa te ves hoy. Dicen que la gala de hoy la preparó don Bernardo para su futura esposa. ¿Futura esposa? ¿No es la compañera mayor Blanco? Todos en Ciudad Esperanza lo saben. Sí, don Bernardo, prefiere a nuestra compañera mayor Blanco. Parece que la gran ganadora de esta noche será nuestra compañera mayor Blanco. Más bajo, don Bernardo no gusta de lo lujoso. ¡Wow! ¡Qué hermosa, oye! ¿Quién es ella? Alguien que está junto a Bruno. Seguro es de la alta sociedad. ¿Acaso están todos ciegos? Una simple manicurista, por más lujosa que se vista, no podrá ocultar su aspecto de pobre. Mariana Arba. La nutricionista preparó esta bebida de ciruelas para ti. Si te sientes mal por el embarazo, bebe esto. Yasmín. Hermana Sofía, llegó el director Reyes. Se dirige hacia don Bernardo. En la subasta benéfica de hoy, ¿la obra más cara ya está arreglada? Ya. Todos tienen los ojos bien abiertos. Si la obra de ese inútil es solo basura, no servirá que quiera venderla a un alto precio. Por suerte, le pedí a Gabriel Herrera que la cambiara antes. A ver cómo hará el ridículo. Don Bernardo, gracias por la subasta de esta noche. Comisario Reyes, justo tengo algo que decirle. Bien. Espérame. ¡Ay! Me duele mucho la mano. Y se me rompieron las uñas nuevas. ¿Estás herida? Fui manicurista. Déjame ver. Ya. En efecto, es una manicurista. Vengan a ver. Hasta una manicurista se coló en nuestra Universidad Nacional del Norte. Esto es una universidad seria, no es una escuela de belleza. ¿Acaso la señorita Herrera se perdió? No me equivoqué. Soy estudiante de la Universidad Nacional del Norte. Entonces, ¿por qué te vieron trabajando en un salón de uñas? ¿Dónde dice en las reglas de la universidad que no podemos trabajar fuera? ¡Alto! ¿Quién te dijo que te fueras? ¿Vas a buscar a don Bernardo a simular ser la víctima y quejarte? En toda la universidad. ¿Quién no sabe que la compañera mayor Blanco y don Bernardo son amigos de la infancia? Y que don Bernardo valora mucho sus pinturas. Si no fuera por la interferencia de una zorra como tú, la compañera mayor Blanco ya estaría casada con don Bernardo. ¡Suéltame! Todos deberían ver bien cómo te comportas como una zorra. ¡Exacto! ¡Eres un amante! Compañera,
Señorita Blanco, acosar a quien no te quiere, eso sí que es ser descarada. Ve a lavarte bien y no te hagas más el ridículo. Compañera, perdón, lo siento, no fue mi intención. ¿Qué quería decir esa mujer? ¿Acaso la que acosa a Bruno es la compañera Blanco? Ay, qué lástima. El jugo de ciruela que preparé, ni siquiera probé. Dicen que don Bernardo y su señora irán a la subasta de hoy. Cuando los veamos, tendremos que rogar por nuestro hijo. ¿Acaso no lo sabes? Gabriel también es mi hijo. ¡Maldita! ¿Qué haces aquí? Estudio aquí. ¿Qué tiene de raro que venga a la universidad? Tu hermano está en prisión por tu culpa. Su vida está arruinada. ¿Y aún tienes cara para estudiar? ¿Con qué derecho estás tan tranquila? Gabriel fue arrestado, pero se lo buscó. Si quieren ir a acompañarlo, puedo ayudarlos a ir. Maldita. ¿De verdad crees que eres capaz? Ya me enteré. Gabriel fue arrestado, porque la señora de don Bernardo se equivocó. Cuando veamos a don Bernardo y a su señora, él será liberado. ¿Acaso no se han preguntado por qué ofendió a don Bernardo y a su señora? Porque yo soy la señora de don Bernardo. Imposible. Claro que no. ¿Qué clase de persona se fijaría en alguien como tú? Ese grupo iba a buscar a Lucía. Pero al volver, dicen que ofendió a la señora de don Bernardo. ¿Acaso Lucía es su esposa? Esta maldita solo dice tonterías. No se dejen engañar. La subasta está por empezar. Hay que ir rápido a ver a don Bernardo. ¿Qué quieren hacer? Señora, ¿quieres que entre a protegerla? ¡Adentro! Marisol, por la sangre que nos une, te doy una última oportunidad. ¡No la escuches! ¡Enciérrala ya! ¡Tenemos que ver a don Bernardo! Pero está embarazada. ¿Y si le pasa algo? ¡Ay, es un bastardo! ¡Que se muera! Sully, ¿hasta cuándo seguirás con tus maldades? Gabriel Luna robó y vendió mis cuadros y me amenazó con la cárcel. Con todo lo que ha pasado, ¿aún no ves su verdadera cara? Puedes no importarte por tu sobrina, pero sí deberías por tu madre en el hospital. Casi la mata la tía Marta. ¡Cállate! David, no te dejes engañar. Salvar a nuestro hijo es lo primero. ¡Ja! Esa perra de Lucía Herrera me hizo pasar vergüenza frente a todos. Cuando empiece la subasta, la haré pagar. ¡Ayuda! ¡Sáquenme de aquí! Te reconozco. Eres el padre de Gabriel. ¿Ah? Sí. ¿Quién está en este cuarto? Ah, es mi inútil sobrina, la señorita Lucía Herrera. Tranquilo, ya la encerré. No revelará que tus obras son falsas en la subasta. Con este calor, encerrada en un lugar cerrado toda la noche, ¿crees que el bebé sobrevivirá? Bien hecho, señor Herrera. Cuando todo acabe, usaré mis contactos para salvar a su hijo. Por cierto, ¿dónde está su esposa? ¿Por qué no la veo? Ella está esperando aquí mismo. Don Bernardo, ya revisé los documentos de su esposa. Aunque sus notas de ingreso son excelentes, ya que abandonó la escuela hace 2 años para volver a ingresar, sin su mejor obra, no puedo hacer nada. Ya vi sus obras. No se queda atrás de Samuel Blanco. Si su esposa gana la subasta de hoy, nuestra escuela la recibirá sin condiciones. ¡Don Bernardo! ¡Don Bernardo! Ay, no. Tu compañera de cuarto tuvo un accidente. No dejaré que don Bernardo salve a esa maldita. Don Bernardo, la subasta está por empezar. ¿No quiere ver la pintura que expondré en la subasta? Ay, don Bernardo, como inversionista, no sería apropiado que falte la subasta, ¿verdad? Mi esposa tuvo un accidente. Si le pasa algo malo en su escuela, le cobraré 100.000 euros. Vamos a la subasta primero. No buscaremos a mi esposa. Ya envié a mis hombres. Exponer mi obra en la subasta es mi deseo. Si ella no puede ir, debo ir en su lugar. Sabía que don Bernardo se preocupa por mí. Incluso está dispuesta a quedarse por mí. Joaquín, estoy bien. Por favor, ve primero la subasta y controla la situación. Ahora, la compañera Sofía Blanco presentará su pieza.
El estilo es idéntico al de Sofía Blanco. ¿Por qué un dibujo de niño está aquí? Director Bravo me pidió un tasador de arte y ya hay resultados. Dice que la obra que le dio y las de la señorita Sofía Blanco son del mismo autor. ¿Acaso Sofía Blanco usaba los dibujos en secreto? ¡Mire! ¡Don Bernardo, mira la de la hermana Sofía! Seguro que la obra de la hermana Sofía le ha gustado a don Bernardo. También creo que esta obra es más hermosa que las anteriores. Parece que ella será la ganadora de la subasta de hoy. El dibujo de la compañera Sofía Blanco empieza en 150.000 euros. 300,000 euros. 500.000 euros. 1 millón de euros. Pone 1 millón de euros de golpe. El dibujo de la compañera Blanco ya es la oferta más alta de la noche. ¿Hay una oferta más alta? ¡Oferta! 1 millón de euros. 1 millón de euros. ¿Una simple manicurista de baja cuna quiere ganarme? Ya sea Bruno o la fama. Todo será mío. 1 millón de euros. 1 millón de euros. 1 millón de euros. 2. ¡Esperen! ¿No estaba encerrado? Entonces, ¿quién está en el baño? ¿Estás bien? Mi tío me ayudó. ¡Hey, hey! ¿Qué haces? ¿Sales? Héctor, lárgate rápido. La señorita Blanco te espera en el evento para atraparte. Ya reemplazó tus palabras por un dibujo de niño. ¿Qué? David Herrera, maldita infeliz, sácame de aquí de una vez. Ayer fui a ver a tu abuela al hospital a escondidas, y cuando despertó, me contó todo lo que pasó estos años. Tu tío es un inútil. Lo siento mucho por ustedes dos. Pero tu tío no tenía otra opción. Gabriel es mi propio hijo. No puedo dejar que lo encierren. Tío, ¿estás dispuesto a creerme? Si expones lo que hizo Sofía Blanco en la subasta, podré quejarle a Gabriel una oportunidad de redimirse. De verdad. ¡Objeción! ¡Lo denuncio! Este cuadro no fue pintado por Sofía Blanco. ¡Yo lo pinté! ¿Qué tonterías dices? Tu pintura está en el fondo. El presentador ya la vio. Es nivel de jardín de niños. Eso es porque hiciste que me cambiaran mis cuadros. Y desde que entraste, todos tus cuadros son míos. ¡Me difamas! Soy muy talentosa. ¿Cómo iba a caer tan bajo como para robar las obras de la Dama del Viento? Mi tío puede demostrarlo. Sí, es cierto. Esta tarjeta tiene el anticipo que la señorita Blanco pagó a mi hijo por robar las obras de Lucy. Y cada pago que hizo a mi hijo por las obras de Lucy en estos años está en esta tarjeta. Señorita Blanco, si no lo admite, podemos ir al banco a revisar los movimientos. ¡No! ¡No escuchen sus mentiras! Este hombre es el tío de Lucía Herrera. ¡Claro que va a defenderla! Vengan,